Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Si se queda con nosotros los próximos 55 minutos, bueno, le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Rompiendo el esquema del programa, hoy nos vamos directo a la entrevista. Contamos con la participación de Rafael Fafa Taveras, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, político histórico de larga data. Eso no quiere decir viejo, de larga data. Don Fafa, buenas tardes, bienvenido al espacio. Bien, y hace bien, porque yo vivo diciendo, la vejez es un estado también de conciencia. Y yo he sobrevivido porque comprendo que el pasado no tiene arreglo. Y hay gente que vive esclavo de sus recuerdos. Del pasado yo tengo los amores que tengo pendientes, los compromisos por los que he luchado que están pendientes, pero yo no saco del pasado guía para actuar hoy. Mi guía viene de entender lo que pasa. Fafa, vamos a hablar un poquito de usted para las nuevas generaciones. ¿Dónde usted nació? San José de Conuco, Salcedo, el 21 de noviembre de 1938. ¿Y se quedó mucho tiempo en Salcedo o emigró? A los 2 meses de nacido, por un incidente que pasó allá en el campo, pasé bajo el control de mis abuelos, con lo que me crié toda la vida. ¿Y dónde fue eso? En enero de 1939. ¿Pero en qué sitio? ¿En Salcedo también? En San José. Ellos se mudaron inmediatamente para la carretera y después para el pueblo. He tenido una buena familia en el campo, pero yo me crié en la ciudad con mis abuelos. ¿En la ciudad de Salcedo? Maternos. Entre Salcedo... ¿Y la carretera? No, entre Salcedo y la capital yo me crié. Oh, ¿a qué edad vino a la capital? En 1946 no había cumplido 7 años, vine a la capital. Y cuando esto, donde usted está ahora, la capital llegaba hasta aquí, hasta lo que es Abraham Lincoln hoy, sí, que se llamaba Fabre Yefra. Y todo eso era un monte. Y yo vivía de aquel lado de la calle, en Matambre. ¿En el monte? En Matambre. ¿Pero era qué? Una parte, sí, ya en toda esta parte que era, vi desarrollar la capital. Entonces se quedó aquí, estudió, ¿dónde estudió? Estuve aquí un tiempo. ¿Y dónde estudió? Yo estuve aquí, yo hice aquí 2 cursos en la capital. Porque como yo otra vez a mi pueblo, yo venía aquí de vacaciones, mi mamá vivía aquí y entonces yo hice en el Liceo República de Argentina, que era nocturno, el 2º curso, y el 3º lo hice en el liceo entonces Presidente Trujillo, que es el Duarte de hoy. Y volví otra vez a mi pueblo a hacer el 4º año del bachillerato. ¿Y ahí terminó? Ahí terminé y de ahí pasé a la universidad. ¿A qué universidad fue? A la Autónoma. Yo entré al... Que era la Universidad de Santo Domingo. La única universidad que había. Y yo creo que no éramos 2.000 estudiantes. Y en Derecho había que ir tirado todos los días, nada de formal. Y yo entré a Derecho en noviembre de 1958. 1958. Entré a primero de Derecho. ¿Y terminó la carrera? No. ¿Por qué? En el 60, enero del 60, caí preso como parte del movimiento 14 de junio con Manolo y con Minerva, con un movimiento que fue el único que se le hizo a Trujillo, que llegó a todas las provincias y que pasamos una experiencia trágica porque muchos de los compañeros que detuvieron los mataron en la cárcel y todos los que tuvimos presos nos pasaron por el Coliseo, que era el sitio que le decíamos donde daban las pelas desnudos. ¿A usted le dieron una pela desnuda? Oh, sí, una pela bestial me dieron. ¿Una sola o varias? No, una pela en el sentido de que yo siempre cuento, por la mañana la 40 quedaba aquí en la ciudad, en lo que es hoy la Avenida de los Mártires, donde está la iglesia San Pablo. Entonces, por la mañana venía una perrera de la policía, así le decían a la guagua que la policía estaba en la calle, a buscar los presos de la 40 para llevarlos a la Victoria, porque en la 40 eran para interrogarlo, hacerle su ficha y darle su recibimiento. Entonces a mí me llevaron a la 40, me dieron una pela bestial el 29 de enero de 1960. 2 policías de los que vinieron a buscar los presos los pusieron a que me dieran una pela. Con un alambre de esos eléctricos tejido de 13 y un pedazo de manguera
¿Usted con ropa o sin ropa? No, todo el mundo desnudo. Uy. Y entonces con esposa puesta, los policías me dieron 52 chuchazos, uno por delante y otro por detrás, contando al mismo tiempo cada uno de los golpes. Y me tumbaron. Se desmayó. Y no, me derrumbaron, me dieron un golpe en la cintura que me tumbaron. Y entonces, al poquito rato yo me paré y fui a una llave que estaba ahí, a quitarme y abrir la llave. Se bañó. Y cuando estaba abriendo la llave, quitando con el agua la sangre, pues estábamos partidos todo y la arena, vino uno de los dos policías que me había golpeado y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama y por tanto yo no tengo nada contra usted, pero entienda, este es mi trabajo. Una lección para toda la vida, porque me di cuenta que en la dictadura hasta el verdugo era una víctima. Y eso me permitió que yo nunca tuviera rencor ni siquiera con los que me golpearon. Y ese tratamiento me ayudó a vivir entonces. Dígame algo, espérese. Usted era un dirigente nacional del 14 de junio. Yo era de los fundadores del 14 de junio. Muy activo estuve. ¿Y con ustedes cayeron presos cuántas personas? Detuvieron más de 1.300 y hubo que pararlo. Y soltaron después algunos, pero nos quedamos cerca de 500 presos. Los más destacados eran Manolo Tavares y Minerva Mirabal, su hermana de Minerva, María Teresa. Minerva cayó presa también. Sí. Y Tomasina Cabral, que está viva, es la única de las 7 mujeres que tuvieron presa que está viva. Doña Cela Morel, que era una médica, que era doctora de Angelita Trujillo y estuvo ahí. Dulce Tejada, que está viva en Miami, y otra mujer que se llamaba de Puerto Plata. Entonces, pasamos una experiencia después de la victoria, que fue el resultado, yo decía, yo no escogí la política, pero la época que uno vivió. Yo llego a la universidad en el 58 y en el 59 gana Fidel Castro en Cuba. Y entonces el impacto de esa victoria fue extraordinaria en el mundo, pero especialmente en América Latina. Hágame una pausa. Con usted cayeron presos 1.000 y pico de personas, 1.200, 1.300. Soltaron mucho, pero terminamos cerca de 500. Y de esos 500, ¿cuántos lograron salir con vida? Bueno, lo que uno sabe es lo que no salieron. Por ejemplo, tú has ido a hablar de los panfleteros de Santiago, muchachos jóvenes de 15, 16, 17 años. Negro Vera era de ellos, pero no estuvo preso y lo mataron en la victoria a todos los panfleteros. Manuel Tejada Florentino era un médico junto con el director y fundador de la clínica Gómez Patiño, formado en México. Y ese hombre lo mataron en una silla eléctrica ya. Decenas de gente murió así o lo desaparecieron en la cárcel. Y yo vi a veces, en ocasiones, porque tuve mucho tiempo en la 40, vi la tortura y la muerte de algunos de la gente de esa época. ¿A qué usted aduce salir con vida de eso? Yo creo, no tengo duda que yo soy un afortunado, pero yo he ayudado a mi suerte. Explíquese. En el sentido, yo soy un freco siempre, ¿no? Y además esa experiencia de los policías, de los que me golpean, decirme que no tenían nada, me creó a mí un sentimiento que yo nunca me he podido separar de él, que es que hasta el verdugo en una dictadura es una víctima y por lo tanto, aunque ellos te golpeen a ti, tú no puedes tener rencor con él, porque a él también lo están degradando al hacerlo un torturador. Y eso facilitó mi relación dentro de los cuarteles. Ahora, yo viví una experiencia que es lo primero que marcó mi fortuna. Allá en la 40, a ti te detenían. Tú pasabas 2 o 3 días ya, te golpeaban, te hacían gritar. Y para la victoria. Para la victoria. Y entonces, a mí me trancaron, me mandaron para la victoria después de la pela, me volvieron a traer a la victoria una noche porque habían cogido un grupo de personas de Ojos de Agua. Y como era de mi provincia, me trajeron a ver a quien yo conocía. Y yo dije que yo solo conocía a uno, pero no en la conspiración, sino porque era el catcher del equipo de Salcedo y yo era el cronista más o menos que andaba siempre con el equipo. ¿Era cronista? Yo le hacía la crónica para que la mandaran a los periódicos del deporte regional que se hacía. Salcedo, Macorís, Cotuí, Pimentel jugaban en las campañas nacionales, las campañas regionales eran una institución.
Y yo era un fanático y andaba con el equipo de mi pueblo, fui hasta Salcedo, a Pimentel. Y conoció a ese señor. ¿Pero usted lo conocía o no lo conocía? ¿O usted conocía No, varios? el catcher del Pero pueblo. ahora, Cuando lejos lo de ahí. llevaron allá y están desnudos. ¿A quién es esa gente? ¿Usted conoce? Yo nada más conozco uno. ¿Y era cierto eso? Y no es por la conspiración, sino porque él es el catcher del pueblo. Pero eso era honestamente que usted Así lo decía era. o para proteger No, a... así era. Entonces lo sacaron a él y llevaron a los otros y dieron una paliza colectiva a todos ellos. Entre esa gente, yo recuerdo Juan Peña, era de Ojo de Agua y después tuvimos mucha amistad, incluso los hijos. Yo he tenido una buena relación después, posteriormente, con los hijos. Y un equipo de gente que yo no lo conocía, yo lo conocía ahí. Entonces yo viví esa experiencia. Entonces me trancaron, me dejaron ahí cuando me trajeron para eso y me trancaron y me dejaron 2 días sin llevarme alimentos. Lo que ellos daban en la Victoria. ¿Y qué daban en ese tiempo en las cárceles? Bueno, en la 40 daban algún cocinado, cualquier cosa. Pero... una basurita daban. ¿Pero qué? ¿Harina, maíz, arroz? Harina de maíz con alguna cosa. A veces daban una sopa con todo lo desperdicio de la vaca. Y entonces yo tuve 2 días sin comer y me sacaron. Dije que no sabían, que se habían olvidado y me sacaron. Y yo estaba en el patio, recogiendo desnudo y todo hinchado la basura. Me sacaron a recoger la basura. Andaba otro preso también. Y ahí estaba Candito Torres, que era el ejecutivo de la 40, Américo Dante Minervino Matías, que era el jefe de la 40, Clodoveo Ortiz y 2 o 3 más estaban hablando entre ellos cuando yo estaba recogiendo la basura. Y entonces, en esa época, había un periodiquito que se llamaba Acción Católica de la iglesia que salía toda la semana. Y Trujillo y la iglesia se habían puesto a distancia precisamente porque habían tirado una pastoral locura en relación a todos los presos que habían cogido. ¿Eso era en el 60 o en el 62? 60. Que fue el 25 de enero que tiraron la pastoral. Entonces ellos estaban comentando en voz alta acerca de una bruja que decía el periódico católico de Sabana de la Mar, que le decían la comadre, y hacían una referencia a la superstición. Y ellos estaban entonces con el afán de la distancia de la iglesia, diciendo, criticando a los curas por estarse metiendo con una ciudadana. Y yo que estoy ahí, oyéndolo a ellos, lo intervine y le dije, ¿y ustedes creen en brujería? Pero mira, maldito muchacho, ¿por qué tú me estás preguntando? ¿Quién está coño oyendo lo que nosotros estamos diciendo? ¿Por qué tú me preguntaste? Y yo le dije, porque yo soy brujo también. Brujo, ¿y por qué tú estás aquí si tú eres brujo? Y yo dije, pero mire, yo fui de los últimos que ustedes cogieron preso. Comenzaron el día 9 y yo fui el 28 porque fui a mi casa donde mi padre, porque ustedes fueron a buscarme para que no cogieran a mi padre. Que tú eres brujo. ¿Y cómo tú no puedes probar que tú eres brujo? Yo estaba muerto de hambre y vi un fogón que tenían allá y dije, miren, búsquense un café, que le voy a colar café para leerle la taza. Y me buscaron el café y yo fui con el café. Me vestí primero un jarro de café y le di a los 2 amigos que estaban presos conmigo. También café. Y entonces cuando vengo... ¿Solo café, Fafa? Solo café. El que me dijo que colé. Era de que para leerle la taza. Y cuando llegué le dije, no le voy a leer la taza, le voy a leer el nombre. Y el nombre se lee. Dice, sí, yo soy onomántico, le dije yo. Yo adivino a través del nombre. Pues ven, y me cogieron y me metieron para la oficina donde estaba la silla eléctrica, donde torturaban ahí. Y vino uno y me dio un lápiz y un papel. Y yo, un voluntario. Y dice el jefe de la 40, deme su nombre, Américo Dante Minervino Matías. Y yo lo escribí muy tranquilamente, muy al paso. Y después que lo escribí comencé a pasarle raya entre una letra y otra, así, tranquilamente hasta el final. Y después 2 paralelas para que quedaran cuadrados. Y después que hice todo eso, con un silencio inmenso de todos ellos, contado 28 allá. Y le digo a ese hombre, usted tiene un acto social en su familia en los próximos días. Y él me interrumpe y dice, sí, señor. Mi hermana viene de Nueva York al bautizo de mi hijo, que el jefe es el padrino.
Y yo le digo, pues tenga cuidado que el jefe ni lo va a ascender ni le va a dar dinero. Pero mira, desgraciado, yo voy a buscar al jefe de padrino para que me dé nada a mí. Y me habla, y dice, espérese, lléveme a trancar, pues yo le estoy diciendo lo que veo ahí. ¿Quién era el jefe? Trujillo. Trujillo. Entonces yo le estoy diciendo eso. Y cuando le digo eso, lléveme a trancar, dijo, no, espérate. Hazme el mío. Dime tu nombre. César Augusto Rodríguez Villeta. Y yo hice lo mismo, puse el nombre. Cuatro las rayas, el número, y entonces le digo. Pero eso es nombre superpuesto o real. César Villeta. Estaba vivo en Sí, yo lo sé, Monteplata. yo lo sé. Estaba en Monteplata. Sí. Entonces yo cojo y le digo a él, era un martes. Mira, tú tienes un viaje pendiente para el interior para los próximos días. Y él se paró, sí, yo voy a poner mi papá Jero para el Ceibo. Y yo, pero ten cuidado, que antes de irte te queda una dificultad, un accidente. Ah, coño, pero es verdad que este maldito muchacho es un desgraciado. Y se ría, espérese, llévenme a trancar. Y yo me paro en dos patas, que me lleven a trancar, porque yo le estoy diciendo lo que veo. Y me llevaron a trancar. Yo estaba con Alfredo Manzano, con Leandro Guzmán, y con un equipo que nos habían traído para ponernos a escribir el libro Complot de Velado, bajo la dirección de Fefe Valera, que salió como un recuento de todas las declaraciones que se hizo allá en la cárcel. Nos pusieron así. Yo trabajé con ese libro en la relación de lo que tiene que ver con la iglesia, en la conspiración, porque yo era de los activistas de la iglesia. Y nosotros estábamos rezando el rosario desnudo, trancado en la celda todito, con los dedos, porque ni rosario teníamos en la clase. Y llegaron a las 10 de la noche. ¿Dónde está Fafa? Y fueron a buscarme. Y era César Rodríguez Villeta, que fue a la puerta de la celda y me sacó. Y mis compañeros quedaron perturbados porque el que salía de noche ahí no volvía. Y dice, mira lo que pasó. Y cuando me llevaron a la oficina, cogí y me puse un papel. Mira, hazme otro nombre, que me pasó el accidente. ¿Y qué te pasó? Y me dice él, mira, yo fui al centro donde estaba la dirección del Servicio de Inteligencia Militar, que era donde está la oficina del Estado Mayor, en la 30 de marzo, cerca del Palacio. Y tomé ahí un carro, de esos que están ahí sin permiso, y lo desbaraté como a 100 metros. Y eso es un problema si Johnny Abe sabe eso antes de que yo se lo diga. Y yo le digo, pero no hay problema. Si tú ves a Johnny Abe antes de que se lo digan, él te va a decir, llévalo al taller. ¿Y cómo yo voy a encontrar a Johnny Abe ahora? Y yo le dije, anda al Jaragua. Y el tigre salió de ahí. Y al otro día por la mañana vino y le dijo a todo el mundo, pónganle la ropa a ese maldito muchacho y no se metan con él. Porque él fue y encontró a Johnny Abe en el Jaragua. Entonces una pregunta, ¿eso es porque usted es brujo o porque usted lo sugestionó? Yo estoy actuando para frente salvar la a una vida. Situación en la que yo no tengo límite con mi frescura, pero yo tenía una formación, porque mi abuela era una beata que me metió a monaguillo y quería que yo fuera cura, pero mi abuelo era un supersticioso. Yo me crié en esos dos ambientes y me atreví en esa situación a usar el recurso de decir que yo era brujo. El hecho es que él fue al Jaragua y en el Jaragua se encontró con Johnny Abe. Y Johnny Abe, cuando le dijo lo que había pasado, Johnny le dijo, lleve ese carro al taller, lo que yo le había dicho. Entonces él vino loco al otro día, que no se metieran conmigo y me pusieron la ropa. Y nadie más se metió conmigo en la 40. Y yo me quedé ahí 40 días en la 40 y vi todas las cosas con el equipo de Complot de Velado. ¿Y cuánto tiempo? Cuando murió Trujillo, entonces... No, a los 5 meses me pusieron en libertad. En libertad. Yo fui el tercer grupo que pusieron en libertad. ¿Y entonces volvió a las actividades políticas? No, estaba clandestino, huyendo, porque después que me soltaron, a muchos los recogían para matarlos, como a Villamán, Eusebito Villamán, que era de Santiago, había estado conmigo. Sí. Y pusieron una bomba en una iglesia y dijeron, nos estaban buscando a mí y a los que trabajamos con la iglesia. Ahí lo encontraron en Santiago y lo mataron, pero a mí no me encontraron porque yo estaba ¿Para dónde escondido. usted se fue? Yo fui directamente al campo donde mi papá, que era cuando yo vivía, cuando me cogieron preso. A Salcedo. Al campo de Salcedo. Y después entonces, cuando me soltaron, yo no pude salir del campo porque estaba bloqueada la ciudad y tuve que quedarme de un tío mío que era sastre.
un hermano de mi madre. ¿Qué tiempo se quedó? Quillo. Yo me quedé allá varios meses, como de finales de octubre hasta enero, escondido. Y ahí, estando yo, es que matan a la Mirabal. Entonces, para mí fue un acontecimiento. Un shock. Tú te imaginas que tú has estado con ellos, que tú eres parte, que yo tenía una relación muy cercana con Minerva, que ella era como la tutora y la orientadora de todos nosotros, una especie de la madre espiritual, porque ¿Tenía formación política, Minerva? y cultural insólita. Sólida. Minerva era una mujer que a través de ella, yo lo digo, conocí la literatura antigua. Yo no sabía quién era Rudyard Kipling, que siempre lo digo, ni Rabindranath Tagore. Tampoco yo conocía a Pablo Neruda en esa época. Y entonces la información de ella sobre la etapa de oro de la antigüedad romana y de los griegos, ella era una cultura inmensa, una maestra formal. Y entonces todos establecimos con Minerva una relación casi de la madre. Ella me llevaba 12 años, y 12 años en esa época tú la veías con una distancia de que era casi tu... ¿Cuándo madrastra. usted sale a la calle otra vez y se siente, bueno, ya yo soy un ciudadano normal? Bueno, cuando matan a Trujillo. Ahí Nosotros salió, estuvimos escondidos entre Salcedo y la capital hasta que matan a Trujillo. pero después que mataron a Trujillo, mataron muchísima gente. Sí, no, pero yo estuve entre lo que sobrevivió, porque la noche que mataron a Trujillo, salieron a buscar a todos los enemigos en todos los pueblos. Lo que pasa es que a pocas horas se dieron cuenta que no eran los enemigos de Trujillo que lo habían matado, Sino los amigos. sus servidores. Y eso hizo que bajara la guardia contra todos los que nosotros estábamos. Y entonces usted pasa el trayecto del Consejo de Estado. Yo, trabajando en el 14 de junio, Manolo Tavares me mandó a buscar al campo. Yo estaba reconstruyendo mi vida después que mataron a Trujillo con otros compañeros. Y me pidió que viniera a trabajar en la prensa porque él tenía un conjunto de personas que él estimaba que se iban a salir del partido. El Chino Ferrera, José Israel Cuello, Alfredo Manzano, era el grupo que estaba en la prensa. Que estaba y que salieron del partido. Eso fue como a finales de octubre y yo vine, me integré con ellos. Yo era lector de lo que se hacía en La Voz del Trópico, que era el programa. Era un reportero de calle y precisamente a mediados de enero, ellos renunciaron en pleno de su responsabilidad de la propaganda del 14 y solo quedé yo en el equipo. ¿A mediados de enero de qué año? De 1962. 62. Estamos hablando de 61 todavía, pero Balaguer, en la Navidad con Balaguer, y tuvo que irse Balaguer, y hubo un reperpero en enero con el golpe de Estado de Rodríguez Echevarría, y tuvieron que salir todos. Y en ese ambiente, el equipo entero renunció. Eran más radicales que lo que teníamos nosotros, tenían una visión más amplia. ¿Más amplia o más estrecha? No. En el sentido de lo radical. Eran más radicales, pero tenían una visión mayor y estaban en propaganda. Y yo solo quedé en propaganda. Si la visión de Manolo había lo logrado que uno estuviera ahí. Y eso hizo que yo tuviera que consagrarme a trabajar. Fue feliz. ¿En qué año mataron a Manolo? En el 63. Después del golpe a Juan Bosch. Después del golpe de Estado, al mes del golpe de Estado. Y cuando usted supo que ganó el PRD en ese tiempo, ¿qué le provocó? Nosotros estábamos trabajando en el 14. Fui director del periódico del 14 de junio junto con Norre Botello. Y además había sido elegido miembro de la dirección del 14 como responsable de propaganda. El 14 tenía un programa de radio, esporádicamente íbamos a la televisión y además del periódico impreso. Entonces teníamos mucho trabajo. Yo tuve que dejar casi todos mis estudios para dedicarme a ser responsable. El hecho es que en ese tiempo que se abre aquí la apertura democrática, en el 14 hubo una visión de prepararse para una guerrilla y para alzamiento. Todo el 62 y el 63. Y yo me opuse a ese trabajo porque creía que este país con una dictadura necesitaba una experiencia democrática. Y además usted ya había caído preso. No, eso lo sabíamos. Pero el equipo que estaba trabajando le decían infraestructura. Los que estaban trabajando en la clandestinidad para preparar la política que no se decía público, pero que era lo que... Lo que pasa es que yo era de la dirección, éramos 13 del comité ejecutivo, y yo fui un día a La Vega y vi lo que estaban haciendo. Y me extrañé
que una acción como esa estuviera al margen del equipo de dirección. Yo dije que ¿Y no qué era lo que aceptaba estaban eso. haciendo? Preparándose, entrenándose para la guerrilla en el 63 con vos ahí en La Victoria. Sin la participación Sin de que en el ustedes. comité ejecutivo se supiera eso. Había una infraestructura con Manuel y un grupo que estaban enriqueciendo eso. Algunos compañeros de la edición con él. ¿Y qué suerte corrió Cuando yo usted? vi eso, yo dije que yo no aceptaba eso. ¿Y usted qué suerte corrió con eso? Bueno, hice que se convocara la dirección para plantear mi diferencia con eso. Y yo perdí la sesión 7-6, éramos 13. Y le dije que yo no iba a hacer el daño de ponerme a denunciar aquí, que prefería mejor irme del país para terminar mis estudios en la Unión Soviética. ¿Y se fue a la Unión Soviética? Salí de aquí en los primeros días de septiembre del 63 y estaba en México cuando Fefe Valera, que había estado conmigo en la 40, que era embajador en México, me llamó de madrugada para decirme, tumbaron a vos anoche. Era un grupo lo que íbamos para la Unión Soviética. Éramos 8. 4 de los que estaban ahí dijeron, nosotros seguimos otra vez. ¿Y usted se devolvió? Y yo dije, no, yo voy a entrenarme a Cuba porque seguro que ya se va a pelear. ¿Y se entrenó? Y yo estuve en Cuba, y en Cuba, Jimmy Durán, uno que fue ministro secretario de Obras Públicas. Y que fue embajador en Portugal de este gobierno, era de lo que íbamos, con Hugo Toyo y con Norre Botello. Y cuando llegamos allá, nosotros planteábamos lo que queríamos, que entrenarnos. ¿Y se entrenaron? ¿Con quién ustedes hablaron en Cuba? Con el tipo que nos recibió de las relaciones, el que era responsable de República Dominicana en y Cuba. eso tiene un proceso. ¿Cuándo le dijeron? Inmediatamente nos metieron a nosotros a entrenarnos. ¿Con qué lo entrenaron? Lo primero fue ponernos a entrenarnos sobre explosivos, para que uno conociera lo que eran explosivos. Y ahí nos pasó un incidente. Cuénteme. Y es que normalmente llevaban al círculo de estudiar los explosivos cuando uno había tenido alguna información previa manejando algunas armas y conociéndolas. Pero con nosotros que llegamos se hizo al revés, comenzando por ahí. Y nosotros no teníamos información. Entonces, la primera clase llegó un agente cubano con 2 cartuchos de dinamita, como 150 detonadores, que es una piececita chiquita que tú le pones para detonar la bomba que tú pones, y un explosor que tú lo acelerabas para mostrarlo. Y alguno de los que estaba ahí manejó el explosor y se produjo sobre la mesa una explosión que generó todos esos detonadores que estaban ahí, explotaron. ¿Y era dominicano el que hizo eso? Sí, éramos compañeros nuestros. Pero dominicano, el Sí, que produjo la explosión. Fue el que fue una acción así torpe que se hizo. Por mi conciencia campesina, yo no soy muy freco. Yo estaba atrás. Entonces, a los que estaban delante, esa explosión los acabó. Norre Botello, por ejemplo, que estaba sobre la mesa, murió lleno el cuerpo de fragmentos. De aquella vez. Y con un oído liquidado de aquella vez. Yo estaba a distancia y fue una cosita lo que se me pegó nada más. Fafa, ¿qué tiempo usted duró en Cuba? Yo duré desde septiembre del 63 hasta finales de noviembre del 64. ¿Y usted salía de noche? Y en esos tiempos yo estuve de 8 a 10 meses en el Escambray. ¿Pero hizo vida o estaba en un lugar? Yo salía, no, en internado. El Escambray era en Santa Clara, en la montaña de Santa Clara, donde estaba parte del ejército cubano que combatía a los anticatristas que estaban allá. En 2 operaciones donde yo estuve, mataron a mi jefe. Es decir, yo venía con una experiencia. ¿Usted peleó en Cuba? Claro, sí, yo venía con una experiencia que no tenía ni Camaño. Pero no hizo vida social en Cuba, dejó Claro amigos, sí, amigas, claro que sí. una novia. Yo tenía hasta una novia en Cuba. Cuénteme eso, venga. Esto es histórico. Yo no cuento los amores, pero... No, pero sin mencionar los protagonistas. Mi muchacha, el día que yo salí de aquí para Cuba, nos fuimos en un barco, Virginia y Churruca, español, que llegaba aquí periódicamente. Entonces, el día de la salida, yo fui a mi casa, me despedí de mis abuelos y andaba con una maleta con 2 ruedas, yo arrastrándola del local del 14 de junio, que estaba en la Hosto, esquina Conde, al muelle que quedaba abajo en el Conde, donde está el Caribe viejo. Sí. Entonces ahí quedaba. Yo fui solo arrastrando mi maleta.
Y cuando llegué a la Sojipa Novela, ahí frente al reloj público, al Ameriño, me dice una muchacha de la otra acera que me ve con la maleta: oiga, ¿dónde yo puedo comprar un souvenir aquí? Y yo le dije: mira, ahí, entra ahí. Y yo seguí. Me paré en el camino con 2 o 3 muchachos, y cuando llegué al puerto, esa muchacha que me había preguntado estaba en la escalera mirando a los que llegaban. Era una muchacha que venía de Venezuela en el barco con otra señora y un matrimonio venezolano que iban para Cuba. Y en el camino, eso fue un viernes que nosotros nos fuimos, Sí. viernes, sábado, domingo y lunes, y llegamos el martes en la mañana allá a... Y usted se mantuvo conversando No, continuamente. Esos 4 días fue nosotros conversando, pero yo vi a la muchachita muy bonita. Fran, llegamos nosotros a Ciudad México y allá nos enteramos que allá que nos enteramos, cuando nosotros vamos a buscar pasaporte para ir a Cuba, pasaje, licencia, que estaban ellas. Pero no pasó más nada, nos volvimos a ver ahí. El hecho es que como tumbaron el gobierno, nosotros no íbamos a seguir. Yo dije que no iba a seguir para la Unión Soviética, que yo me quedaba en Cuba. Los otros se fueron y yo me quedé. Y entonces en una de las salidas que nos daban cuando tú estabas allá en el monte, que yo vine, al Hotel San John, donde estaba una que estaba viva, que se llama Teresita Espaillá, una dominicana, compañera de nosotros, me dice: aquí estuvo Carmencita buscándote. ¿Que dónde? La muchacha. Sí. Y estando con ella ahí llegó esa muchacha, porque ella iba a preguntarle por uno. Y Cupido lo flechó. Y yo salí de ahí con la mano de ella para el cine, ya éramos novios. Entonces, el hecho real es que nada nos apartó a nosotros de la intención de entrenarnos para regresar. Y regresó entonces, cuéntame cuándo regresó. Yo regresé. ¿Usted era un peligro público? Yo regresé aquí cerca de entre el 10 y el 15 de diciembre de 1964. ¿Entró normal o entró...? No, cuando yo hablo de mi fortuna es por hechos. Por ejemplo, esa noche que yo llegué aquí, el aeropuerto estaba con un balcón que daba a la pista y que tú estabas ahí mirando lo que venían, que estaba muy iluminado. Yo llegué de noche y de noche había muchas luces como las 12 de la noche. ¿Era el de las Américas o el de aquí, el del Centro Olímpico? No, el de las Américas ya. Ah, ok. El de las Américas fue del 55. Ok. Y yo estoy hablando del 64. Entonces, estando ahí, desde los que están en ese balcón mirando, yo vi a uno que yo conocía, a Pití Huelmón. Y él me levanta la mano y yo le hago así. Bien, y yo entro. Y cuando estoy dentro del registro a las 12 de la noche, mi pasaporte era un pasaporte falso. Decía doctor Pedro Antonio González Disla, que por coincidencia era el nombre del marido de Patia Mirabal, que había estado preso. Sí. Pero fueron los cubanos que me hicieron ese pasaporte. Ellos cogieron el nombre y coincidieron. Y cuando yo llego a la mesa, ahí donde estaba, que recibían a uno, viene un teniente de la policía, que era mi amigo de infancia. Se llamaba Rafael Polanco, de Salcedo, que habíamos compartido. Y él viene y se para frente a mí y oye cómo la muchacha dice el nombre. Entonces usted es el doctor Pedro Antonio González Disla. Sí, señorita. Y dice él: con que Pedro Antonio González Disla. Usted dijo, pero ya, no tomó, hasta ahí llegué. No tomó ninguna decisión, pero al otro día toda mi familia y la de él sabía que yo había llegado ahí con ese nombre. Él valió más la amistad que su función. Y cuando salí afuera me encontré que el que me vio que yo llegaba estaba con el carro parado, porque el que él estaba esperando, que era Licky Florentino, no llegó. Y yo, oye, cuando te digo que yo soy un hombre dichoso, desde la 40, por lo que estaba afuera, y por eso, dices tú, mi fortuna es insólita. Ahí yo sobreviví también. Entonces usted entró en finales del 64. Finales del 64. Inmediatamente tomé posesión de mi función de responsable de propaganda del 14 de junio. Usted vino como un león ya, no, dispuesto a todo. El 14 estaba desbaratado, le habían matado a Manolo.
había una lucha interna muy dura entre los compañeros de Manolo, los guerrilleros, y los que compartían aquella idea de haber estado en contra. Había una división interna muy dura discutiendo que yo llegué. ¿Y se dividieron ya en el 65? No, yo era el institucional. Entonces ahí yo comencé a trabajar otra vez. Y estaba trabajando cuando me llevaron una muchacha que había estudiado sociología en Puerto Rico, que era socióloga, que era una militante en Puerto Rico de los independentistas, que en ese tiempo que yo estaba pasando por Europa para acá, ella estaba en Moscú asistiendo a un Congreso Mundial de la Juventud a nombre de los puertorriqueños, que tenía mucho aprecio, y terminamos, ella y yo, Magali Pineda, en ser novios en ese tiempo ahí, que nos conocimos ahí. Y desde luego, yo estuve muy activo reconstruyendo el problema de la propaganda, y ahí viene y se produce, en abril, a los 4 meses de yo haber llegado, se produce la guerra, que ya es otra historia. Pero yo insisto. ¿Y usted participó en la guerra? Claro, yo era junto con Juan Miguel Román fui el responsable militar del 14 de julio en la guerra. Y el 14 de julio fue la fuerza civil organizada que tuvo mayor presencia en la guerra. Y Magali siempre me acompañó y ella y yo nos casamos. ¿Y ella tiraba tiros en la también? guerra? No, ella era una especie de la asistente, administradora y la que tenía que buscarme la comida para los muchachos. Y ella tenía mucha formación y mucha cultura, ella también era la orientadora. Eso fue la primera parte de la vida de nosotros. Y entonces, 1965, invasión norteamericana, creo que, ¿qué hace usted en ese momento? ¿Cuál es el comportamiento de usted? ¿Es cívico o es rebelde? Después de la Revolución de Abril. Yo era en la Revolución de Abril, yo era el comandante de la Fuerza. No, pero después de eso. Después de eso, ¿Lo perseguían? Se celebró un congreso del 14 de junio, inmediatamente pasó la guerra, y yo fui escogido secretario general del 14 de junio. ¿Y qué pasó con su suerte? Entonces viene la lucha interna, tranquila, y nos separamos otra vez. Porque ¿Quiénes de los que se separaron, quiénes están vivos? Usted no ha mencionado nombre, usted como que se está cuidando de eso. Tú tienes vivo Cocuyo, que es mi hermano, Rafael. Y entonces, ¿Rafael qué? Cocuyo Báez Mieses, Rafael Báez Mieses, Cocuyo le dicen, era de mis compañeros. ¿Y se separó? ¿Sabes? Fue de los que nos fuimos juntos. Ah, ok. Salimos del 14 de julio y nos fuimos al MPD. Y entonces se quedó el 14 en manos de las personas que lo dirigían. Querían radicalizarlo. ¿Quiénes eran? En esa época está vivo Fidelio Despradel, estaba Homero Hernández, ¿El diputado? Amaury Germán Aristi, estaban en ese equipo, y Roberto Duvergé, Aniana Vargas, y de este lado de nosotros estaba Min Abel, que estuvo junto con nosotros, Moisés Blanco Genao, y todo el equipo con lo que compartimos esa batalla estaba ahí. Entonces esa división que se dio, hijo de las discusiones ideológicas, nos separó, pero nos mantuvo activos en toda la lucha. Una cosa para aclarar, ¿ustedes fueron fundadores del MPD No. no? El MPD ya estaba formado. El MPD vino aquí en 1960 con la idea de que lucha interna o Trujillo siempre. Ellos no apoyaron la invasión que vino en el 14 de junio. Ellos creían que había que venir aquí. Y Trujillo, al amparo de lo que se había creado con todo el escándalo, sobre todo del atentado de Rómulo Betancourt y esas cosas, hizo una apertura y los MPDistas que estaban fuera se atrevieron a venir aquí y abrieron su local ahí en la Duarte. Y fueron parte de un movimiento interno que le dieron mucha leña, le mataron gente, lo tenían cercado, pero ellos insistieron en la denuncia interna de Trujillo. Entonces, ¿en el 65 o en el 66 usted se fue para concretizar algo al MPD? No, el MPD vino aquí. No, pero usted, que cuando salió del 14 de julio. Nosotros fuimos al MPD. Al MPD. Al MPD. 1966. 1966. Y entonces, ¿qué método de lucha tenían El 8 ustedes? de diciembre. ¿Ustedes atracaban bancos? No, nosotros traíamos era incorporar a la gente. Éramos los que estábamos en los sindicatos, en los estudiantes. Nosotros éramos unos activos en la organización de los estudiantes, en la organización de los campesinos.
en la promoción de la elección de las mujeres, porque decíamos, si uno no incorpora y organiza a la población, ¿de qué que puede hablar? El doctor Balaguer ya era presidente. ¿Ustedes asaltaban bancos y secuestraban personas del régimen o no? No, nosotros... Porque no habían células de su movimiento. Había muchas acciones en esa época porque estaba mucha atomización. Cuénteme más o menos. De ese tipo, la única acción en la que yo puedo dar cuenta del MPD fue el secuestro del coronel norteamericano J. Crowley. Ustedes fueron los autores del secuestro. Al MPD como tal. Sí, pero usted era miembro importante Yo era del de la MPD. dirección, pero nosotros teníamos un juicio de que había una separación en las direcciones, en el orden de que... Es decir, usted no tenía nada que ver con Yo estaba eso. en el Cibao. Y aunque era responsable político de las cosas que se hacían, yo era responsable de mi área y lo de la capital o de otra. Y cuando usted vio que secuestraron a un coronel americano, ¿qué No, usted pensó? la lucha fue por sacar a los presos. Sí, Era pero ¿qué usted buscando- pensó cuando se enteró de que, carajo, mira a quién secuestraron? ¿Qué le pasó por la cabeza? Feliz. ¿Sí? Pues claro, porque era un instrumento en lo que tú sabías que estaba dando una manifestación con la que pedía un canje en la que tú ibas a sacar a tu compañero de la cárcel. ¿Y lo sacaron? O sí, soltaron a 21 presos, soltaron a 19 presos, que estaba el Moreno, el papá de Guido Gómez, que era el jefe del MPD, junto con 18 compañeros más que lo pusieron en libertad y lo sacamos del país. ¿Y a dónde ustedes tenían ese coronel escondido? ¿Cómo? ¿Dónde lo tenían escondido ese En coronel? una casa ¿De dónde? cerca, después de la Mando Guayabo, por ahí, donde después la policía encontró los rastros de ese lugar. ¿Y las consecuencias de ese secuestro? Liberaron los presos, pero no hubo mucha represión contra ustedes. No, fue el 24 de marzo. ¿De qué Yo año? caí 24 de marzo de 1970. Sí. Y yo caí preso el 19 de junio, Por eso. acusado de ser autor intelectual del proceso. Pero no era Y verdad, usted yo no estaba en tenía otra que parte. ver con eso. No, yo Tenía era que ver porque responsable era del partido. Sí, yo pero no tú no fue en mi participó. zona, eso fue en la capital. Pero el hecho es que como yo era un dirigente reconocido, me pusieron como responsable. Ok, y ahí se tiró usted ¿cuántos años? 5 años preso. Del 70 al 75. Me llevaron a juicio, me metieron 5 años y yo cumplí esa pena 5 años. Usted- Pero en ese yo tiempo recuerdo- mataron a Otto Morales, mataron a Min, mataron a Homer Hernández con esa actitud de descaro que tenía la policía de Balaguer. A Min, la gente lo ha visto ahora en un documental, lo mataron arrebatándoselo a su mujer que estaba preñada y en la propia escalera de su casa le dieron un balazo ahí. Y ¿Lo después, salvaron ustedes metiéndolo preso? Aunque usted sufrió muchísimo ahí en la victoria del 70 al 75. yo había estado preso ya en el 60, había estado preso en el 69 en la victoria. Es decir, que eso era un cachupa usted, No, ya. cachú no, pero que sabía manejarme más o menos en la cárcel. Y yo pasé 5 Y años. había muchos presos políticos. Eso Bueno, le ayudaba. Era ¿verdad? común, había el hospital, que era una parte de la victoria, estaba dedicado solo a los presos políticos, lejos de los presos del Y país. ahí usted era un líder. ¿Cómo? Un líder ahí adentro, en el área de los presos políticos. Yo era un papel de orientador en el sentido de que la cárcel es un sitio donde se deprime mucho la gente, se desorienta y todo. Y no lo mandaban a amenazar o hubo intentos de agredirlo adentro de la cárcel, con los mismos presos. A Guillén, Rafael Guillén, que era un combatiente de la guerra y un viejo compañero, nos lo sacaron un día de la celda y lo llevaron y lo mataron en la parte que estaba relacionada con los presos comunes, a Guillén. Y después, para el 24 de abril del 71, para disque conmemorar ese acontecimiento de la guerra, nos llevaron una gran parte, casi a todos los presos políticos, y le dieron una paliza inmensa. Nada más nos salvamos 4 de que no nos agredieran. El Chino Ferrera, el Chino Bujosa, un profesor universitario y yo, que nos dejaron ahí, porque era lo que teníamos más vínculo con la calle. Sí. Y acabaron con esos presos, le dieron mucha tortura. Pero hubo algún momento que usted dijo, bueno, de esta no me libro. No, yo nunca tuve preocupación por la muerte, eso me ayudó a vivir. Porque uno se metía en la lucha sabiendo que lo más probable era que tú te murieras. Aquel juicio que está en la puerta del conde de dulce y decoroso es morir por la patria, dulce in decorum est pro patria more, en latín.
siempre fue para nosotros una referencia que el 14 de junio y sobre todo Minerva nos había inculcado a nosotros. Fafo, ¿usted tiene hijos? ¿Cómo? ¿Tiene hijos, descendientes? Sí, yo tengo 3 hijos y 3 nietos. 2 hijos que nacieron después de la guerra. Una nació en el 66 con Balaguer y 2 nacieron con Balaguer. Y una nació a los 4 días de Guzmán tomar el poder. Ya yo estaba en la calle otra vez. Ok. Entonces, ¿dónde se produce la transición de FAFA de izquierda a democracia representativa? Nosotros abogamos, antes de que Balaguer perdiera en el 78, nosotros abogamos por la lucha pública. Salimos de la cárcel a decir, a mí me hicieron otra acusación como para que yo saliera huyendo, y yo dije en mi casa, en una rueda de prensa que invitaron periodistas, si quieren pueden ir a buscar, yo no voy a salir más para la vida clandestina. Eso es para que yo me clandestinice y no lo voy a hacer. Ya usted estaba harto de estar. No, yo decía que había un ambiente que había que pelear en la calle. Pero entonces, ya vida. Nosotros hicimos entonces una oferta pública, creamos un grupo para actuar públicamente. El MPD no tenía tradición de eso y creamos un grupo con lo que nosotros salimos, se llamaba el Núcleo Comunista de los Trabajadores, públicamente. Y cuando vino las elecciones, nosotros mandamos a votar contra Balaguer. No a favor de Guzmán, sino contra Balaguer. Sí. Pero público. Inauguramos un local en la calle Padre Villini, esquina Sánchez, del bloque socialista. Ahí pusimos un nombre y comenzamos a actuar públicamente. ¿Cuándo usted da la transición de izquierda a un partido moderado? No, nosotros éramos amigos de Peña Gómez. Nos conocíamos desde 1961. Y como él era el responsable de propaganda, o trabajaba en la propaganda del PRD y yo en la del 14 de junio, se combinaban. Un vínculo permanente. Y además teníamos una muy buena relación personal. Y en ese orden, cuando se dio la ruptura entre Magluta y él para... Eso fue en el 84, 85. No, al final del 86, después. Sí, cierto. El hecho es que yo publiqué cuando Balaguer volvió al poder, en el 86, un resumen de artículos que yo había escrito desde la cárcel. Yo escribía en el Nacional estando preso. Eso es una garantía de que usted le aseguraran la vida también. No, eso era una frescura. Ellos hicieron de todo para que yo no escribiera. Sí. Por eso yo te he dicho que yo fui telépata en La Victoria, porque ellos no me pudieron impedir que yo mandara los artículos. Yo tenía muy buena relación con todos los presos y con los policías. Déjeme decirle, antes de que culminemos, que estamos casi en eso, que ojalá se comprometa para que hablemos de la segunda parte, que sería ya del 80 en adelante, y del presente, de sus posiciones. Oye, y de lo que usted cree. Yo venía pensando que iban a hablar de la política y de la actualidad, y él me ha traído para que hablemos del pasado. Mi intención era eso, pero debo reconocer que al momento que usted arrancó con la historia, entonces creo que es un desperdicio para la gente no conocer esos pasos que usted ha dado en la vida. Yo estoy obligado ahora por la presión de mis hijos y de mis nietos y de algunos amigos a tener que enfrentar al hecho de elaborar una especie de memoria. Pero mi cabeza siempre ha estado puesta en la actualidad y lo que viene. Pero soy un resultado de ese pasado. Y entonces ahora la gente está acostumbrada más a la historia que a la realidad. ¿Usted no se sumó al PRD ni con Guzmán presidente ni con Jorge Blanco presidente? No. Teníamos muy buenas relaciones, pero estuvimos luchando porque se organizara una real presencia de lo popular. Nuestra presencia era en la CGT, empujando la CGT, con la organización de los campesinos que tenía una gran fuerza, con las mujeres, con los estudiantes. En todo ese tiempo fuimos nosotros. Ahora, me vinculé con Peña Gómez cuando para el 94, en el 90 yo hice un esfuerzo por reunir a vos y a Peña Gómez y los reunimos en una casa de una amiga para ver si podían actuar juntos, porque ese era un tiempo en que... Pero vos no quiso. Y ahí quedó entonces un vínculo que en el 94... Peña, si usted logró eso, usted tenía buenas relaciones con Bosch. Sí, claro que sí. Entonces, en el 94, agudizada la situación, como estaba, Peña me pide
que hagamos un acuerdo y que participemos aliados. Y yo ¿Usted fui fue con el aliado. Partido de los Trabajadores, de los No, se llamaba Obreros? Concertación Democrática. Yo decía que había sí. que hacer una concertación para poder ganarle. Pero Concertación Democrática usted aglutinó una serie de Claro, personas. entonces ahí es que Peña me pide que vaya y es que me inscribe. Yo nunca le pedí ser diputado, él es el que me lleva a ser diputado. ¿Y por qué no lo llevó como senador? ¿Cómo? Usted tiene un perfil más de senador que de diputado. No, en ese momento éramos aliados y aquí en la capital era Milagros Fafa, la candidata. comprométase para una segunda parte. ¿Le parece? Un Bueno. placer tenerlo aquí. Y a ustedes esta entrevista, usted, si la comenzó tarde o si la quiere volver a ver, puede entrar a Canal Nacional de Informaciones. Mira el cintillo ahí, Canal Nacional de Informaciones, CNI, desde esta noche. Así que usted la puede conservar, creo que es algo histórico y usted ha podido conocer más de cerca este personaje que ha durado por décadas en la historia política de la República Dominicana. Mañana volvemos.